RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, viviendo días revueltos, aquí llegamos, es tiempo para los misterios en Radio Nacional. Algo que ya hacemos en directo, como son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo esta noche en la parte técnica, Pedro López y Manuel Linares. Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Además, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Como siempre, un placer estar juntos en esta nueva aventura del programa. En esta temporada que hemos iniciado con un mundo convulso a nuestro alrededor, vamos a tener más salidas. La próxima, ya os lo avisamos, será el día 28 de octubre y va a ser en Albacete, en el Palacio de Congresos de Albacete. A partir de las 10 de la noche vamos a hacer el programa. Si queréis venir a ver cómo lo realizamos, estáis todos invitados. Habrá muchas sorpresas, nuevas voces, más invitados y hoy concurso, pero ahí va un avance de lo que son nuestras redes sociales. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Redes sociales que se encargan de controlar a nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Y hoy temas exclusivos de esos que nos pedís y que os gustan, nos esperan, ahí va. Explorar una vez más las posibilidades de ese mundo fascinante. Y continuaremos con más respuestas a ese universo inquietante del misterio que nos apasiona. El viaje está listo. Esperamos que estés preparada y preparado. Estos son algunos de los temas que os hemos preparado y ya solo nos queda ir hasta las Islas Canarias a saludar a nuestro primer invitado, José Gregorio González, un compañero. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Pues encantado de compartir Espacio en Blanco y de poderlo hacer, bueno, viajando con las ondas de la radio, pero hablando de un tema en el que el viaje es precisamente el protagonista. Me pone los pelos de punta. Déjame que eres un referente de estos temas en las Islas Canarias. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Pues ya unos cuantos años, Miguel, pues no sé, 30 o algo así o más, con inquietudes, intentando hacer investigaciones, y en radio pues un puñado de ellos también, o sea que bueno, ya más de la mitad de mi vida. De tu vida, ¿no? El Sí, programa sí. se llama Crónicas de San Borondón, ¿verdad? Sí, con este formato llevamos 15 años en Canarias Radio, estamos muy contentos. Ya tú sabes que San Borondón es esa isla mágica y misteriosa que aparece y desaparece en nuestro archipiélago, y qué mejor sitio que para hacer misterio en Canarias
que desde esa isla, ¿no? Y con lo Sí, cual señor. estamos muy, muy contentos, sí. Y luego en la televisión canaria también habéis hecho algo que... Hicimos algo que llamamos, bueno, también en homenaje a San Borondón, pero también a Julio Verne y a tantos otros que se anticiparon en este terreno a nosotros. Hicimos La Isla Misteriosa con 3 temporadas realmente, y muy contentos porque pudimos mostrar desde Canarias los misterios canarios, y algunos no tan misterios, sino aspectos de la historia un tanto peculiares, heterodoxos, insólitos, y logramos creo que una fórmula singular que gustó y que nos hizo muy felices, esa es la verdad. Y que yo espero que se repita, ¿no? Que haya continuidad. Pues yo espero que sí, que nos estén oyendo los que toman las decisiones y compartan con nosotros la idea de que es una aventura muy linda. Pues atentos, señores que controlan la televisión, hay que seguir con ese programa, ¿eh? Déjame que diga, has escrito también varios libros: Canarias Misteriosa, Canarias Territorio de Misterio, Guía Mágica de Canarias, y luego te has ido por otra onda, que es un poco la que tiene este último trabajo, Piensa en positivo, vive en positivo. Sí. Y tu último trabajo, Cómo realizar un viaje astral. Te pregunto por qué. Espera, antes te pregunto, iba a decir ¿qué tiene Canarias? ¿Sois muy noveleros o es que ahí os pasa de todo? Bueno, aquí pasa de todo, tú sabes, ¿no? Yo siempre digo, y tú lo conoces muy bien porque has vivido y sientes Canarias como una tierra propia, que cualquier manifestación del misterio que encontremos en todo el mundo tiene una expresión o tiene la versión canaria de ese misterio. Solo hay que buscarla, es decir, pues hablamos de pirámides, hablamos de batallas espectrales, hablamos de criaturas fabulosas, de animales imposibles, es decir, lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Fantasmas en castillos, ovnis saliendo del mar, entrando en las montañas, es decir, cualquier cosa misteriosa. Se ha llegado a hablar, y tú lo sabes, de vírgenes negras, megalitos, es decir, cualquier manifestación. Y yo creo que, bueno, que tenemos un pasado conectado con la mitología muy potente, y cuando entramos en la historia con los contactos con Europa, pues, y las Canarias son conquistadas, pues parte de esos misterios quedaron y se hibridaron con las nuevas aportaciones. Y desde entonces yo creo que eso determina un poco, y el lugar donde estamos, supongo, influye también, ¿no? El poder tener esa receptividad a estos temas. Sí, señor. ¿Están dando nuevos casos de ovnis en las islas? Pues mira, te tengo que decir que sí. Hay una última hora de viernes del jueves al viernes y de la noche del propio viernes. Avistamientos en las Palmas de Gran Canaria, en las Cañadas del Teide, que estamos estudiando a ver si están conectados o no, porque las descripciones son muy parecidas, pero hablamos de observaciones de luces que inicialmente circulares, que adoptan diferentes formas, pasan a ser adoptar la forma cuadrada, formas en línea. Es algo muy peculiar que es muy reciente. Precisamente esta tarde estaba hablando con algunos de los testigos. No sabemos si realmente los casos están conectados o no, más allá de la coincidencia casi total en el tiempo, pero bueno, nos está diciendo que el fenómeno sigue, ¿no? Quizás de una forma más civilina, menos expuesta, pero sigue estando ahí, y la gente, bueno, lo que tiene es que animarse a contarlo. Sí, señor. En las Cañadas del Teide pasan cosas muy, muy, muy extrañas. Sí que pasa. Sí pasan. No sé si te conté que, hablando de pirámides, esas pirámides de Weimar nos las ofrecieron a nosotros para comprar antes de que las comprara la gente de Olsen, sí, lo sé. Sí, hombre, fue aquellos tiempos que tú los viviste en primera persona, aquellos tiempos de la Confederación Atlántida, con Paco Padrón, además, como Emiliano Betancourt también. Sí, efectivamente, con Emiliano capitaneando la Confederación Atlántida, y Paco Padrón pues siendo un referente, el portavoz, ¿no? de toda la información singular, misteriosa que ocurría en Canarias. Bueno, pues fueron unos tiempos muy potentes, y yo sé que efectivamente se intentó, digamos que quizás la palabra no es la adecuada, especular. Bueno, se intentó colocar esas pirámides a diferentes personas, y tú fuiste uno de los destinatarios. Yo diría que por fortuna no te las quedaste, porque a partir de ahí pues se rehabilitaron algunas, se construyó un parque. Si lo hubiéramos vendido después, hubiéramos hecho un buen negocio. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí, no, pero creo que ese no era el destino, me da la sensación, Miguel. Señor. Y se construyó pues ese parque etnográfico, que fue obligado a llamarse etnográfico, no se podía llamar arqueológico. En aquel momento había una enorme controversia, que incluso hoy en día
no se ha disipado, todavía hay mucha controversia sobre la naturaleza última de este tipo de estructuras, pero estas estructuras, estas pirámides, esos misterios y otros, pues se proyectaron no solo a España, sino al mundo entero, precisamente a través de Espacio en Blanco. Sí, señor. Y las pirámides están ahí muy claro, y qué bien que hayan hecho ese parque. Y de repente, pues sí, das una vuelta de campana, 3 piruetas. ¿Cómo realizar un viaje astral? ¿Haces viajes astrales? Bueno, yo he experimentado con los viajes astrales. Fue uno de los... A ver, mi primera gran pasión fue la parapsicología, y sigue siéndola también. Sí, todos los misterios vinculados con esos potenciales poderes, facultades que tenemos, ¿no? Con esas capacidades. Y me leí todo lo que estaba a mi alcance en el paso de mi infancia a mi juventud, pues sobre parapsicología, ¿no? Y me fascinó, obviamente, la telequinesis y todo esto, ¿no? La levitación, pero me molaba muchísimo el desdoblamiento astral, es decir, lo que llamaban viaje astral, proyección de la conciencia. Me gustaba especialmente porque te convertía casi en un superhéroe invencible, ¿no? Lo digo así porque era el pensamiento de un chaval, ¿no? Y leí lo que estaba a mi alcance en aquella época, ¿no? Siempre me fascinó, siempre me acompañó. Cuando me hice preguntas un poquito más profundas de corte trascendente, vinculadas con la muerte y todo esto, pues me di cuenta que ahí estaba también pivotando, ¿no? Orbitando el fenómeno del viaje astral, del desdoblamiento, ¿no? Y que es uno de los elementos nucleares de las experiencias cercanas a la muerte. Además, no es un elemento cualquiera, es el elemento clave que podría permitir demostrar científicamente, si es que nos interesa esto en algún momento, la existencia de este tipo de experiencias, incluso de la propia experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que he seguido muy, muy de cerca, y en un momento determinado pues me propusieron escribir algo al respecto. Lo había tocado cuando hablaba de experiencias cercanas a la muerte, me resultaba muy familiar y lo había intentado experimentar, y te cuento. Yo no sé si me adelanto a alguna pregunta. Espera, que nos vas a contar. Vale. Yo creo que estabais tomando cervezas y creo que te pasó algo, pero lo vas a contar después si te parece. Los clientes se me enfadan, pero no lo va a contar, o sea, no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Sigues escribiendo en los periódicos? ¿O ya sí. Durante muchos años tuve la fortuna de escribir en el periódico El Día una sección, Claves del Camino, que se convirtió en la más longeva en su momento. Bueno, pues casi 25 años de forma ininterrumpida, y hace unos años iniciamos una nueva etapa, nos tomamos un respiro, y ahora estamos publicando con Diario de Avisos también artículos también desde una reflexión ya, y desde un territorio recorrido, ¿no? Que bueno, que se va llenando las alforjas de ciertas cosas, ¿no? Y esas son las que tenemos el privilegio también de poder contar a través de las páginas de Diario de Avisos. Bueno, intentamos que sea una frecuencia semanal, pero ya intentamos no comprometernos demasiado con los plazos, ¿no? Ya. Todo un lujo tener a este invitado, José Gregorio González, en Canarias. Hay concurso, ya sabéis, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp, o a través de las redes sociales, Blanco Radio Nacional. Nos vamos de viaje. Vamos a dar gusto a mucha gente que le interesa este tema. Comenzamos desde la primera introducción, si te parece. Perfecto. En este universo en el que nos vamos a sumergir hoy, hay conceptos que es bueno tratar de comprender. Uno de ellos es el prana. Escuchamos la información del canal Universo Hindú. El prana, en realidad, es esa energía vital, esa energía inteligente, sutil, que permea absolutamente todo el cosmos y halla su máxima expresión dentro de los seres humanos. Gracias al uso de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, podemos dirigir y utilizar de formas muy específicas este prana. En última instancia, es gracias al prana y gracias a nuestro control consciente de que nosotros podemos acceder a posibilidades muy elevadas y abrirnos a otras dimensiones de vida. Y en última instancia, es gracias al control del prana que nosotros podemos conocer nuestra verdadera naturaleza. Pero en realidad, todo cuanto existe, todo cuanto vibra, está compuesto por prana. Indaguemos en este extraño concepto.
Pero vamos a comenzar, si te parece, José Gregorio, Sí. con esto del prana. Esa energía que rodea a todos los seres vivos es la que nos puede permitir conocer algo más de lo que somos. Sí, sin duda alguna. Es decir, el prana, claro, el prana es la manera en la que en la milenaria cultura hindú pues se ha intentado de alguna forma trasladar a un lenguaje comprensible todo este mundo de energías sutiles, todos estos aspectos trascendentes del ser humano. Sería el equivalente al chi, ¿no? En la tradición china, pero bueno, encuentra equivalentes nombres específicos prácticamente en todas las culturas que han tenido una evolución hacia lo espiritual, ¿no? Al final, de lo que se trata, de lo que nos habla el prana, es de que no solo somos un cuerpo físico. De hecho, el cuerpo físico sería una condensación de prana, ¿no? Una solidificación de prana, puesto que lo impregna todo y permite mantener unido todo. Pero no solo somos este cuerpo tridimensional físico que muere y desaparece, sino que tenemos, bueno, pues otros niveles de asistencia. Incluso en el hinduismo se habla de hasta siete cuerpos energéticos vinculados cada uno a uno de los chakras, ¿no? Otras escuelas, otras corrientes filosóficas o cultos o religiones, pues a lo mejor no son tan ambiciosos con 7 cuerpos y hablan de 3, de 2, en fin, ¿no? Pero son esos conceptos que se acuñaron para poder entender lo sutil, y el prana daría forma a ese cuerpo energético, al cuerpo simbólico, cuerpo astral, que sería el linga sharira, que es el que permitiría pues realizar esos viajes astrales, sería el vehículo de la conciencia. Claro, todo esto que lo intentamos sintetizar en estos minutos de radio, y yo lo intenté plasmar en el libro en unas pocas páginas, es mucho más amplio porque entronca directamente con el tema de la salud, con el tema del origen de la vida, con qué sucede con nosotros después de la muerte. Es decir, son evidentemente términos y conceptos mucho más profundos, pero para el tema que nos ocupa, el cuerpo astral, lo que llamamos doble astral, sería prana, a través del cual viajaría nuestra conciencia una vez que es capaz de salir del cuerpo físico, ¿no? Bueno, pues el equivalente, como decía antes, pues estaría en el chi, que nos puede resultar más familiar por las conexiones medicinales de toda la medicina tradicional china, pero hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? De esa parte, esa dimensión, iba a decir no física, pero ahí digamos que las densidades son variables, ¿no? Y el prana puede variar su densidad hasta convertirse, digamos que en indetectable, pero también puede condensarse y solidificarse y adoptar una forma física, ¿no? Bueno, pues ahí estaría el vehículo, Miguel, en este caso para los hindúes, que haría posible este fenómeno, que es un fenómeno que evidentemente ya fue descrito en las tradiciones chamánicas, que de alguna manera ha intentado ser descrito también en la tradición cristiana, hebrea. Es decir, bueno, todos los que han tenido en algún momento este tipo de experiencias y las han tenido de forma reiterada, pues han intentado describirlo con todas las limitaciones propias del lenguaje. Y eso es algo que los oyentes que nos estén escuchando, que hayan experimentado el viaje astral, van a comprender muy bien, ¿no? Las limitaciones del lenguaje para describir una experiencia que difícilmente tiene que ver con lo físico, ¿no? Con el mundo en el que vivimos, pero que tenemos que contar, que tenemos que transmitir desde aquello que puede resultar de familiar a otras personas, utilizando el lenguaje. Y ahí están las dificultades, ¿no? Ya te están saludando desde Zacatecas, en México. Nos mandan un fuerte abrazo. Ramón dice, Javier, en Facebook dice, ¿salir del cuerpo? No. Pero de la garita seguro que no salgo, dice. Y desde La Gomera dice, gracias por acompañarlos en la vida. Cantidad de oyentes bonitos que tenemos en muchas partes del mundo. Lo hacían antes los chamanes, has dicho algo referente a esto, ¿no? No lo llamaban viajes astrales, pero ellos también hacen esos viajes fuera de su cuerpo, ¿no? Claro, no, ellos obviamente el concepto de viaje astral es más
del siglo XIX y principios del XX, se ha utilizado mucha terminología, ¿no? Quizás, evidentemente, viaje astral es una etiqueta de éxito, porque todo el mundo, en cuanto lo dice, visualiza de lo que está el fenómeno, ¿no? O sea, sabe perfectamente cuáles son sus coordenadas. Pero bueno, en parapsicología, por ejemplo, se habla de proyección de la conciencia o proyección extrasensorial, o visión remota incluso, que sería una variante, ¿no? Bueno, porque digamos que es una terminología menos contaminada aparentemente por el territorio de las filosofías y de las creencias. Pero los chamanes ya lo hacían, ellos lo llamaban vuelo mágico, bueno, es la expresión más habitual, y el volar para los chamanes era algo esencial, es decir, era parte de su trabajo y parte de su papel. Volar astralmente, volar espiritualmente a los infiernos, al cielo, volar en busca de los espíritus que se habían extraviado y que necesitaban regresar a los cuerpos enfermos. Es decir, el chamán era un gran volador. De hecho, fíjate que hasta qué punto el vuelo mágico es importante dentro del fenómeno mundial del chamanismo, que con frecuencia tiene, y esto es algo que observaron antropólogos muy eminentes, con frecuencia no solo tienen plumas, sino atributos ornitológicos, ¿no? Elementos que recuerdan a las aves, ¿no? Obviamente también hay tradiciones antiguas en las que los pájaros, las aves, son las mensajeras del alma, ¿no? Con lo cual vemos que hay una conexión en esa percepción de lo mágico, de lo trascendente y de lo que puede conectar lo visible con lo invisible, el cielo con la tierra o con el infierno. Entonces, el chamán, pues, evidentemente utilizaba sustancias psicotrópicas, evidentemente, pero también ese tipo de estados alterados de conciencia que permitían el vuelo tenían que ver con la música, tenían que ver con el desgaste físico, es decir, el someter el cuerpo a esfuerzos que de alguna forma facilitaran el despegue, ¿no? el desanclaje de ambos cuerpos. Es decir, que hay toda una ritualística, hay todo un ceremonial que permite el vuelo mágico, ¿no? Y bueno, pues desde esos aspectos, digamos, más espirituales y difíciles de comprobar, como ir al cielo o bajar al infierno, a aspectos que revertían positivamente en la comunidad, como predecir acontecimientos que iban a afectar a la comunidad, encontrar soluciones a hechos, a padecimientos que podían estar viviendo personas o colectivos. Es decir, el vuelo mágico daba pie a muchas cosas, era una herramienta muy utilizada por el chamán. Y hay una teoría que a mí me gusta mucho, que me sorprendió cuando la descubrí, ¿no? Que conecta, y la voy a contar en medio minuto, que conecta el vuelo chamánico, el vuelo mágico, con las líneas de Nazca. Y que nos estén escuchando dirán, pero ¿qué disparate es este? Bueno, hay una antropóloga que estudió en profundidad los chamanes, estudió la cultura nazqueña y llegó a la conclusión de que las líneas de Nazca podían ser señales, diseños impulsados por los chamanes para advertir a otros chamanes. Es decir, bajo la creencia, y digo creencia, no digo hecho objetivo, de que un chamán en vuelo mágico podía verlos desde el aire y entender qué significaba esa figura, ¿no? En este caso, el planteamiento de esta antropóloga era que eran advertencias para ante determinados hechos, ¿no? Cuidar el territorio, poner límites, ¿no? a la existencia. Entonces, bueno, es una expresión de cómo este fenómeno, a través del chamanismo, se puede llegar a conectar con la arqueología en ámbitos académicos, ¿no? Para que no quede en el aire un poco la idea de que esto es una cuestión exclusivamente de ocultistas del siglo XIX, ¿no? Siguen llegando saludos desde Montevideo, desde diferentes partes. Y Marisol dice que ese es mi deseo, hacer un viaje astral y descansar del mío por un momento. No sé si estará por ahí manejando. Linga Sarira, ese sería el vehículo. Es como si no tuviéramos el carnet todavía para manejar un vehículo que llevamos por dentro para poder iniciar esos viajes, de los cuales vamos a hablar más hoy. Sí, hombre, en teoría, a ver, yo crecí leyendo y escuchando a viajeros astrales que decían que todas las noches viajábamos en astral, solo que lo olvidábamos, sí. No éramos conscientes de ello.
y quienes se inician y quienes controlan la técnica, y tú esto lo sabes muy bien, pues lo hacen a voluntad, lo hacen cuando quieren, o sea que realmente da la sensación de que sí que han conseguido el carnet para poder conducir ese vehículo, ¿no? Los hindúes lo llamaban así, Linga Sharira, en el ámbito del espiritismo, por ejemplo, es el perispíritu, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues cada escuela, cada corriente le ha ido dando una denominación, ¿no? Si intentamos situarnos en un escenario un poco más, no sé si la expresión adecuada sería laico o neutral, pues hay algo en nosotros, hay un mecanismo que podemos visualizar como un doble o podemos visualizar como una especie de envoltorio energético que es capaz de salir de nuestro cuerpo físico. Sale con la conciencia, es decir, no es algo que se evapore, que quede en el aire y que retorne a nosotros y que sea autónomo, no, es algo que tiene nuestra conciencia, nuestra conciencia va en ese tipo de vehículo, y en teoría lo podemos manejar cuando entrenamos eso para la mayoría. Hay gente que tiene la habilidad de forma innata, como quien le das un instrumento y sabe tocarlo a la primera, ¿no? Sin haber estudiado música, ¿no? Bueno, pero para la inmensa mayoría es algo que está latente, es algo que de vez en cuando nos da alguna pista. Vivimos experiencias, digamos que frustradas a veces, de viaje astral, frustradas por el miedo, nos despertamos a mitad de camino y regresamos. Es decir, digamos que hay un elevado porcentaje de la población que parece haber experimentado este tipo de fenómenos. Entonces, nadie lo discute, la ciencia no discute la existencia del fenómeno, lo que sí discute es la naturaleza última del fenómeno, con lo cual, bueno, al menos sería interesante a nivel de experimentación aprender a manejar el vehículo, más allá de lo que como explicación formule la ciencia académica o las explicaciones que los propios viajeros nos han contado de sus propias experiencias, ¿no? Hoy vamos a intentar dar algunas pistas de todo ello. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Vamos a ver qué es eso del mundo astral. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Ciencia. El plano astral es inmensamente infinito. Uno puede ir desde su habitación hasta la galaxia más recóndita del universo. Esta es una de las más grandes experiencias que existen, debido a que uno puede desplazarse de un punto a otro sin mayor problema. También en el plano astral puedes tener encuentros con diferentes seres. Al moverte entre este plano, uno puede encontrarse con viajeros, habitantes de otras galaxias, maestros de iluminación, personas fallecidas y muchas entidades más. A lo que uno no tiene que temer al toparse con alguno de ellos, porque en su mayoría estas solo son personas que tratan de ayudarnos en el camino de la luz. Y si por algún motivo no te sientes cómodo con esa presencia, lo único que tienes que hacer es trasladarte a otro punto y listo. Investiguemos algo más en este fascinante mundo. Vamos a hacerlo ahora, luego hablaremos de técnicas para hacer viajes astrales. Os vamos a contar algunos viajeros astrales y algunos trucos. En esa introducción decían visitar mundos paralelos. Te voy a hacer un montón de preguntas que se hacen a menudo cuando hablamos de este tipo de temas. ¿Uno puede con ese vehículo ir a otros lugares? Sí, ¿Otras dimensiones? Lo que dicen los viajeros, lo que nos dice la experiencia de los viajeros es que sí, que pueden visitar cualquier lugar a la velocidad del pensamiento y sin aparente limitación de distancia. Se ha hablado de una especie de nexo que mantiene unido el cuerpo astral al cuerpo físico, que algunos han llamado el cordón de plata, y que hoy es un concepto que quizás en tiempos pasados era necesario. Hoy en día sabemos que podemos estar en nuestro mundo tridimensional conectados a enormes distancias y que sin que por en medio haya nada físico, ¿no? Nada visible, con lo cual debe funcionar también así. Vale. ¿Podemos ver a quién queramos?
Pues también en teoría sí, en teoría podemos ver a quien deseemos, podemos visitar el lugar que deseemos y en ocasiones incluso podemos llegar a ser vistos, ¿no? Eso te iba a preguntar, si podemos ser vistos cuando estás por ahí en el astral. Bueno, pues hay casos en los que sí, hay casos en los que se ha atestiguado observaciones de viajeros que no habían avisado a los testigos de que se proyectarían y que después lo corroboraron. También hay experimentos donde 2 o 3 personas se ponen de acuerdo con respecto a la realización de un viaje y a determinada hora y los que no están en el viaje aseguran haber visto esa proyección. Así que aun siendo sutil, en ciertos momentos puede adquirir una concentración, ¿no? Una densidad mayor que permite ser visto. Vale, ¿podemos quedar con personas en el astral? Fallecidos me refiero, y con gente física, coleguitas con los que puedes quedar. Mira, la mayoría de los viajeros astrales aseguran que sí es posible quedar con otros viajeros astrales, es decir, con otras personas que dominen la técnica al igual que ellos. Y con respecto a los encuentros con personas fallecidas, hombre, ya esto, la propia casuística de experiencias cercanas a la muerte o experiencias con moribundos nos dice que esto se da. Lo que no parece tan claro es que se pueda dar a voluntad viajar en astral para quedar con personas fallecidas, porque claro, obviamente quienes han fallecido están en otro plano y no estamos del todo seguros que a ese otro plano sea, o que no sea otro plano sea en el que transcurre exclusivamente los viajes astrales. ¿Hay lugares especiales para poder viajar astralmente, conocer ese mundo? Bueno, en principio cualquier lugar sería idóneo, Miguel, siempre y cuando reúna unas condiciones ambientales adecuadas. Es decir, y esto cualquiera lo puede entender. Si vamos a experimentar con esto o si ya experimentamos, pues lo idóneo es buscar lugares serenos, lugares en los que no vayamos a ser sobresaltados e interrumpidos. Y después hay viajeros que aseguran que en centros energéticos, que en yacimientos arqueológicos, pues este tipo en cuevas incluso, este tipo de experiencias son más fáciles o adquieren un matiz especial, ¿no? No es que sea más fácil salir en astral, sino que el tipo de vivencia se convierte en algo peculiar, ¿no? Uh-huh. ¿Es lo mismo la bilocación con la proyección astral o el viaje astral? Bueno, el viaje astral se supone que proyectamos exclusivamente la conciencia, que nuestro cuerpo físico se queda en el lugar donde estamos reposando, de donde estamos experimentando o donde hemos sufrido, por ejemplo, algún tipo de incidente, ¿no? Y la bilocación es la visualización en otro lugar, material incluso, ¿no? Porque no solo hablamos de que sea una aparición. Cuando hablamos de bilocación hablamos de una presencia física que llega a interactuar y tener autonomía, que los testigos confunden con la persona real. Por lo tanto, da la sensación de que la bilocación es un paso más allá del viaje astral, donde el cuerpo astral llega a adquirir una solidez capaz de ser percibida por la totalidad de las personas que están presentes y no por personas selectas, personas sensibles, ¿no? Ya. ¿Tiene que ver con los sueños el viaje astral? Tiene que ver con los sueños porque el estado mayoritario, predominante en el que se producen las experiencias astrales es en el estado de reposo y en el estado de sueño, pero no son sueños, que esto es importante remarcarlo. Una clave importante del viaje astral es la relajación y obviamente en estado de reposo, en estado de sueño estamos, nuestro cuerpo físico está en reposo y por lo tanto el desanclaje, la salida de nuestra conciencia se ve enormemente facilitada, pero una cosa es el sueño convencional, es en el que nuestro cerebro está procesando, almacenando y limpiando todos esos estímulos, informaciones, vivencias que ha experimentado durante el día. El sueño lúcido, que es la toma de conciencia de que estamos soñando y modificamos la trama, y el viaje astral, que es un paso más avanzado de lo que llamamos el sueño lúcido, porque tiende a confundirse. Vale. ¿Uno puede hacer viajes compartidos? Como si fuera una oferta 2x1, es decir, vamos varios de viaje. Bueno, el que domina el viaje astral puede viajar, o sea, donde quiera, sí. Y si estás con una persona con la que tienes una gran afinidad y domina la técnica como tú, pues evidentemente podrías compartir el viaje. Lo que pasa es que creo que no te puedes llevar de viaje voluntariamente a nadie que no haya desarrollado de por sí la técnica
sobre todo si lo que quieres es que recuerde esa experiencia. Claro, si solo la vas a recordar tú, vale, pues al final pues será una experiencia única, o sea, unilateral, ¿no? Vale, luego vamos a dar algunas claves más. ¿Yo puedo ir a verte a ti por la noche a casa sin que tú lo quieras? En un viaje astral me refiero. Hombre, yo no sé exactamente cómo está la normativa actualmente, pero tú ven cuando quieras, Miguel. A ver, yo recuerdo que cuando me inicié en este tipo de lecturas, había como una especie de cosas prohibidas, ¿no? Como visitar, ¿no? Ir a husmear a la habitación de una damisela, ¿no? Pues este tipo de cosas como muy adolescentes, ¿no? Sí. Porque además ibas a ir con un tipo de vibración muy baja que te iba a provocar encontronazos con seres del bajo astral. Esto lo recuerdo yo, y era una manera bastante intimidante y efectiva de evitar que uno intentara ir de viaje astral a la habitación de damiselas, ¿no? Pero creo que no hay una norma escrita. Yo creo que de todas formas cuando te involucras en el viaje astral, lo estudias y ves la profundidad, ya no buscas eso. Supongo. Por último, antes de seguir allí y dar claves para cómo hacer viajes astrales, ¿nos vemos a nosotros mismos cuando uno sale de viaje astral? Nos vemos a nosotros mismos. Esa es en el 70-80% de las ocasiones somos conscientes o sea, las experiencias son de corte visual o incorporan el tema visual, pero además somos capaces de vernos a nosotros mismos. Vemos el cuerpo físico que dejamos atrás y podemos ver parte de nuestro propio cuerpo o vehículo astral. A veces se percibe como nebuloso, otras veces con nuestra apariencia física, otras veces es una especie de efecto luminoso, pero somos capaces de vernos, claro. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Multitud de personas están diciendo las experiencias que han tenido, luego te comento algunas. Vale, genial. Vamos con algunas técnicas para hacer viajes astrales. Radio Nacional de España, la que quieres. Los ríos de España suman decenas de miles de kilómetros a los que hay que prestar atención urgente. Futuro abierto. Casi la mitad de nuestros ríos está en mal estado, con sus cursos fragmentados por miles de construcciones, llenos de especies invasoras y privados de sus bosques de ribera. Futuro abierto, con Tato Puerto. El 45% de esas masas de agua está muy deteriorado y el impacto de la agricultura extensiva y las frecuentes sequías están destrozando este importantísimo patrimonio de todos. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de nuestros ríos. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Jardines en el bolsillo, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. Llegados a este punto, todos nos preguntamos, ¿cómo realizar un viaje astral? La información nos llega de misterio y conspiración. Uno de los principales obstáculos con los que se enfrenta la mayoría de la gente que desea aprender a hacer una proyección astral es el miedo. Muchos temen el poder morir o resultar heridos de alguna manera. Una vez que te hayas persuadido de la imposibilidad de resultar dañado en la proyección astral, comenzarás a hacerlo. Estos son los pasos para realizar la técnica de proyección astral de Robert Monroe. 1. Relaja el cuerpo. De acuerdo con Monroe, la facultad de relajarse es el primer prerequisito, quizá incluso el primer paso por sí mismo, para provocar un viaje fuera del cuerpo. Ello incluye relajación tanto física como mental. Monroe no sugiere método para alcanzar esta relajación, pero de todos modos una relajación muscular progresiva acompañada con ejercicios de respiración profunda es conocida por su efectividad para lograr el estado relajado. 2. Entra en el estado cercano al sueño. Este se conoce como estado hipnagógico. Son algunos de los conceptos que dan los expertos para vivir esta increíble experiencia. Nuestro invitado también nos ayuda. No sé, José Gregorio, ¿estás a gusto? Como no te veo, muy bien, no, encantado, Miguel. Vale, no sé si podrás dar 4 puntos telegráficos de las técnicas. Relajación han dicho aquí,
Sí. La inmensa mayoría de las técnicas coinciden en dos elementos básicos. Uno, la relajación, que eso creo que es comprensible. Nuestro cuerpo tiene que estar en reposo, tenemos que crear el clima adecuado, vigilar el entorno para no ser interrumpidos, sobresaltados y que la experiencia se convierta en un susto, ¿no? en traumática incluso. Entonces la relajación es fundamental y tenemos que aprender a relajarnos, tenemos que aprender a tomar conciencia de las sensaciones corporales también. Esto es fundamental. Y la segunda gran clave es la visualización. Hay que visualizar, porque al viaje astral o se sale por las buenas o se sale por las malas. Quiero decir que a fuerza de aprender a visualizar, lograremos que esas visualizaciones en un momento determinado cristalicen en experiencias reales. Porque en este caso sí que es cierto que imaginar es crear. Por lo tanto, lo digo porque mucha gente dice, bueno, es que si visualizo y soy yo el que me imagina las cosas, claro, me estoy imaginando el viaje astral. Pues estamos equivocados si pensamos así. Visualizar ayuda a entrenar nuestra mente, ayuda a entrenar nuestro cuerpo, nuestra conciencia, a estar alerta a los estímulos. Entonces esas son dos claves fundamentales. Y las técnicas casi todas siguen más o menos el mismo procedimiento. El estado de relajación con aquellas herramientas que nos la faciliten, pues pautas respiratorias, posiciones yógicas, pues hay gente que prefiere estar abrigado, destapado, cómodo, sin prendas que te puedan apretar y vigilando, como decía, esto es muy importante, el no ser sobresaltados, el no ser interrumpidos, y a partir de ahí una pauta respiratoria acompañada de una visualización en la que podemos coger varios caminos dependiendo del autor o de la escuela por la que optemos. Podemos directamente visualizarnos como un doble, que se va desprendiendo poco a poco de forma vaporosa de nuestro cuerpo o que va saliendo por la cabeza. Como digo, esto al principio hay que visualizarlo, hay que imaginarlo para que nos entiendan los oyentes. Esa sería la palabra, hay que imaginarlo, ¿no? Porque es parte del entrenamiento. Esa sería una forma. Podemos pensar que somos una bola luminosa, en fin, en el proceso de respiración visualizamos cómo entra con la corriente de energía, un chorro de luz, recorre nuestro cuerpo y sale con la expiración. Es decir, casi todas coinciden en este tipo de cosas. Oliver Fox, por ejemplo, uno de los primeros que investigó y escribió sobre el tema de una forma bastante rigurosa, en este punto de las visualizaciones, donde apuntaba a vernos como una bola de luz, etcétera, invitaba a hacer una técnica que era intentar mirar obviamente tenemos los ojos cerrados, pero moverlos mientras los mantenemos cerrados, como si intentásemos mirar a nuestro propio entrecejo. Ahí decía él que había la puerta pineal que permitía acceder al interior, ¿no? A la parte astral. Y en un momento determinado imaginar que cruzas esa puerta, ¿no? Él decía que a fuerza de imaginarlo, de recrearlo una y otra vez, iba a llegar un momento en que sentirías una especie de chasquido o de zumbido, como una especie de clic, y ese era el momento en el que realmente habías conseguido desconectarte del cuerpo físico y ya estabas en astral, ¿no? Déjame que ahora te pregunte cositas. Al parecer, cuando llega ese momento sientes un terror tremendo, el miedo, que es la puerta que te facilita o te cierra la posibilidad de seguir. Absolutamente. El miedo es el gran acicate, el miedo es el gran problema de las experiencias extracorpóreas. Es decir, ese es mi propio caso, es el caso del miedo, ¿no? ¿Y por qué el miedo? Porque es la reacción que tienes cuando te ves, cuando ves tu cuerpo físico tumbado y te sientes fuera de tu cuerpo físico. La sensación de pavor, la primera vez, digo, claro, después te vas acostumbrando. Tremenda. Es tremenda porque crees que has muerto o porque es lo más cercano al concepto de muerte. Temes que no puedas volver. Es decir, estas son las sensaciones de te ves sobrepasado, abrumado. Hoy mismo hablaba con una muy buena amiga de sus propias experiencias y cómo el miedo frustró también su propia experiencia porque se vio sobresaltada, sobrepasada, ¿no? Porque creía que no podía regresar. Y regresar es instantáneo. Esto también hay que comentárselo a los que nos estén oyendo. Si con el solo deseo de regresar, regresas. Pero claro, el miedo te hace regresar de una forma muy abrupta, con estar muchas veces con un sobresalto, con taquicardia, es decir, como si saltaras en la cama. Bueno, literalmente a veces saltas en la cama, ¿no? Das un bote, ¿no? Sí. En la cama.
No te quiero cortar. Es que tengo No. Te decía que eso, que es un sobresalto. Vale. Hay quien dice que cuando se inicia el proceso empiezas a tener, estás con los ojos cerrados evidentemente, un montón de imágenes en tu mente a través de los ojos, vas viendo como colores. Después la sensación es auditiva, aparte que empiezas a escuchar sonidos. De hecho hay una técnica a través de sonidos. Hoy no queremos poner nada de esos sonidos porque a veces te vas de viaje directamente, hay sonidos especiales que te llevan. Y después se das el chasquido y sales fuera del cuerpo. ¿Es así más o menos? Sí. El viaje astral tiene su propio aura, ¿no? Es decir, igual que los ataques epilépticos o que algunas enfermedades, estoy pensando ahora en los terrores nocturnos, también tienen su aura. Es decir, hay algo que te avisa, ¿no? Y en el caso del viaje astral hay un zumbido, hay pues ese efecto caleidoscópico casi, con los ojos cerrados, de fogonazos de luz o de formas geométricas brillantes, que te está avisando que estás en ese proceso de desdoblamiento. De hecho, ese es un síntoma. Es decir, de hecho, cuando estés ahí, mantén la calma porque estás a punto de despegar. Bien. Llega el momento que te desligas, estás al otro lado, ves tu cuerpo abajo, se calma el miedo y ya empieza una experiencia súper apasionante e increíble, ¿no? Pues sí, si dominas el miedo a la primera, fantástico, pero si no lo dominas a la primera, pues prueba la segunda, la tercera, porque si sigues viviendo es la prueba de que no te has quedado colgado por ahí, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí es viajar a voluntad, Miguel. Es decir, la gente que experimenta esto, que lo experimenta a diario, o con mucha frecuencia, habla de que puedes llegar a cualquier lugar que tu cuerpo es capaz de atravesar lo sólido, atravesar lo físico, aunque a veces también hay experimentos en los que se ha logrado influir sobre la materia, con lo cual antes hablaba de la densificación de ese prana, ¿no? De cómo se puede ir solidificando para generar efectos. Tu conciencia, tus sentidos están expandidos y esto es algo también muy importante. Por ejemplo, los viajeros en astral, muchos de ellos dicen que son capaces de ver en 360 grados. Sí. Es decir, con lo cual no son los ojos físicos los que están actuando ahí, sino estamos hablando de que es el sentido de la vista, pero sin necesidad de los ojos, ¿no? Los sabores incluso adquieren otro tipo de características, los sonidos, es decir, hay una amplificación de los sentidos, de la conciencia, una lucidez especial. Guardas conciencia de lo vivido, esto es importante, esto es algo que lo diferencia de los sueños, ¿no? Tú guardas una conciencia clara y plena de lo que has vivido al despertar o al salir del estado de viaje astral si lo has hecho sin estar dormido. Uh-huh. Y puedes visitar cualquier lugar sin limitación de distancia. ¿Te puedes encontrar con otros viajeros astrales? Sí. ¿Te puedes encontrar con criaturas o con entidades que no sepas identificar adecuadamente, que te puedan sobresaltar? Pues también es posible. En la literatura existen episodios de este tipo, pero no de agresión o de que te ataquen, sino que de pronto te encuentras con quizás son hasta viajeros astrales que no tienen su forma física, ¿no? Sino que llevan otra forma más insólita, ¿no? Más arbitraria. Nos quedan 3 minutitos para las noticias, luego continúas un rato más con nosotros, ¿vale? Perfecto. ¿Puedes ir al futuro? ¿Puedes viajar al pasado? Bueno, hay experimentos, lo que pasa es que no son concluyentes, ¿no? Hay experimentos incluso utilizando la hipnosis para inducir los viajes astrales e intentar encontrar no solo pruebas a través de una especie de clarividencia impulsada a través del viaje astral, sino también de precognición, de ir al futuro. Pero en este caso realmente no hay pruebas concluyentes, y lo que nos viene del pasado pues pocas veces es comprobable, ¿no? Es decir, o es el pasado que todos conocemos o es un pasado incomprobable, con lo cual siempre nos quedaremos un poco con la duda. Vale. Hay quien dice también que cuando estás en ese estado los colores que ves son mucho más intensos que los de la vida normal, quizá por esa capacidad que tienes de tu sensibilidad que se amplifica. Claro, en esto coinciden con lo que describen quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que escuchan, que dicen que son capaces de saborear los colores, por ejemplo, ¿no? Qué bonita. O tocar, claro, o tocar las cosas que están, o sea, el lenguaje es limitante para describir
la manera en la que se expresan o la manera en la que recibimos y percibimos ese mundo. Vale, déjame que te lea 2 experiencias y luego nos cuentas la tuya después de las noticias. Desde Arcos de las Fronteras. Hace 15 años estuve en desdoblamiento. Me vi a mí mismo tumbado desde el techo y me cambió la percepción de todo esto. Desde que me pasó sigo con la duda. También pregunta... yo tuve una vez una experiencia involuntaria mientras dormía y del susto volví rápido a mi cuerpo. Casi llegué al techo. Notaba cómo flotaba hacia arriba. Del miedo volví tan rápido a mi cuerpo y después de la experiencia mi corazón latía muy rápido del susto. Hay mucha gente que tiene experiencias de este tipo, ¿verdad? Y no somos conscientes de que quizás estamos iniciando el viaje, aunque sea de una manera inconsciente. Sí, muchísima gente tiene, o sea, el porcentaje es elevadísimo. Incluso a veces se dan las experiencias, esto es algo muy llamativo, mientras sigues con las tareas cotidianas, es decir, tu cuerpo sigue con el piloto automático, pues imagínate conduciendo o cocinando y estás desdoblado, te estás viendo mientras haces ese tipo de tarea, ¿no? De hecho, yo cuento en el libro un caso de un aportado por otro investigador, por Charbonnier, un investigador francés, en el que un joven está jugando al fútbol y sale mientras juega al fútbol en astral y ve el campo de fútbol y ve la distribución de los jugadores desde arriba, anticipándose, y él llevaba el balón, quiero recordar, o sea, anticipándose o sea, con una vista aérea, vista de dron, porque sea más gráfico para los oyentes. O sea que es un fenómeno realmente peculiar, realmente muy, muy singular, y en estos casos que acabo de contar, que son pocos pero que existen, hay una especie de piloto automático con el cuerpo físico. Qué curioso. Jesús comenta, ahora comprendo que de pequeño los hacía y podía ir volando donde quería mientras dormía. Solo una vez tuve un gran sobresalto por un despertar a causa de un gran ruido y a partir de los 12-13 años se acabó. Nunca más pude conseguirlo. Preparaos que dentro de un momentito nuestro invitado nos va a contar el suyo, que ya veréis qué curioso es. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestras compañeras para los servicios informativos de las 3. Las 2 en las Islas Canarias, para ver cómo anda este complicado mundo en el que estamos. Después regresamos, queremos contaros experiencias, algunos viajeros, cómo lo hacen y muchas más cosas que ojalá nos sirvan para conocer algo más este mundo del viaje astral. Además hay más experiencias, llamadas del más allá y otra serie de historias que os van a interesar. No te vayas, José Gregorio, que seguimos, y al resto enseguida seguimos aquí en el Espacio en Blanco. Tenemos mucho que contaros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.